Shabbat Shalom. Yahweh es Tov, Yahweh es bueno. Amén. Está un poco caliente en este lugar, ¿cierto? Está un poco caliente en este lugar. Pero bendito sea Yahweh. Caliente. Total, no puedo decir que qué malo, porque cuando estamos pasando frío, pues queremos calor. Así que bendito sea el nombre de Yahweh por todo lo que Él está haciendo. Pero es hermoso estar en Shabbat. En serio que es hermoso estar en Shabbat. Baruch Hashem Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh por su Shabbat. Bendito sea Él por el Shabbat. Estamos en una parashá hermosa. Una parashá hermosa. ¿Cómo se llama esta parashá? ¿Se acuerda? Estamos en la parashá que tiene por nombre Ekev. Y Ekev significa ¿por qué? ¿Por cuánto hiciste esto? Esta parashá se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, verso 12 al capítulo 11, verso 25. Esta parashá, la parashá Ekev. O sea, el resultado de escuchar la ordenanza de Yahweh, el resultado de guardar la Torah de Yahweh y el resultado de poner por obra la Torah de Yahweh, causa y efecto. O sea, hay una causa y por ende hay un efecto. Causa, efecto. Yahweh dice, y será, en el verso 12, capítulo 7, verso 12 de Devarim, Deuteronomio, dice, y será que por haber oído estas ordenanzas y guardado y ponerlas por obra, Yahweh Eloheja, Yahweh tu Eloa, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Yahweh guardará contigo el pacto. Yo creo que si hay algo que tenemos que saber nosotros es reconocer qué es el pacto, cuál es el pacto, cuál es la misericordia. Creo que en la enseñanza pasada les enseñé acerca de ello, acerca de este tema. ¿Cuál es el pacto y cuál es la misericordia? Recuerdo que algunas veces que yo he enseñado acerca del Shabbat, algunas personas dicen y traducen que el Shabbat significa reposo. Y no es cierto, Shabbat no significa reposo. La palabra en hebreo para reposo es la palabra menujá, así como está escuchando. La palabra reposo es menujá. Usted dice voy a reposar, no dice voy a hacer Shabbat, dice voy a hacer menujá. O sea, voy a reposar. Descanso. Pero la verdad es que el Shabbat no solamente significa el tema reposo, porque para ejemplo los que están guardando la Torah o los que enseñan Torah no trabajan ese día, recontra que trabajan ese día. O sea, el servidor de la Torah trabaja ese día. En pocas palabras, entienda lo siguiente: el Shabbat no es para el sacerdocio. El Shabbat no tienen que respetarlo el sacerdocio. No lo respetan los levitas. ¿Por qué cree? ¿Ah? Porque tienen que servir, porque tienen que trabajar. Así es. Por eso es que la Torah hay que entenderla cuando Yahweh dice, y hablarás a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel guardarán el Shabbat por pacto perpetuo. ¿Quiénes van a guardar el Shabbat? Los hijos de Israel. Ahora le pregunto a usted, ¿los levitas o los que Yahweh escogió para él son hijos de Israel? No son hijos de Israel, son de Yahweh. Yahweh dijo, míos son, ¿quiénes? Primero los primogénitos y luego los levitas. Entonces realmente, por eso es que acuérdese, Jacob o Israel les dio herencia a los levitas.
No les dio herencia a los levitas, porque Yahweh era su heredad. Quiere decir entonces que los levitas o los encargados del sacerdocio, ellos no tenían que cumplir con el mandamiento de no trabajar. Ellos tenían que trabajar. El trabajo de ellos era servir. Póngase a pensar cuántos animales mataban en Shabbat. Muchos. ¿Cuánto trabajo tenían que hacer? ¿Quiénes entonces eran los que tenían que guardar el Shabbat? El pueblo de Israel, el resto de las tribus. ¿Por qué estoy comenzando con este tema? Porque quiero enseñarles que Shabbat no significa reposar. Ahora, lo interesante es que dentro del Shabbat, escuche bien lo que le voy a decir, dentro del Shabbat sí existe una palabra que se llama menujá. O sea, dentro del Shabbat es, ¿qué cosa? Reposar. Algunos reposan en Shabbat y otros trabajan en Shabbat. ¿Me está dando a entender? Entonces no siempre el tema de reposo significa no voy a trabajar, porque el levita tiene que trabajar. El sacerdote tiene que trabajar. El que sirve al pueblo de Israel tiene que trabajar. Lógico, no es un trabajo que sea monetario para ellos. No es un negocio. Pero tienen que hacer obra. Yahweh dice que en el día de Shabbat no harás obra alguna. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los levitas cuando tenían que matar el montón de reses? Cuando tenían que matar los corderos, los machos cabríos y todo esto. ¿Qué hacían ellos? Trabajar. Entonces, ¿para quién era el mandamiento de el Shabbat? Para el pueblo, no para el sacerdocio. El sacerdocio trabajaba. Por eso entiendo, no es el tema, pero creo que es propicio. Por eso yo entiendo, vaya conmigo por favor a las escrituras, a Bereshit capítulo 2. Vamos a ver si usted logra captar el mensaje. Bereshit capítulo 2. Verso 1 y 2. Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Vamos a ver lo que dice en hebreo y lo que dicen algunas traducciones por ahí. Dice, Veyehulu hashamayim beharet bechol tsevaam. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. ¿Ok? Verso 2. Vayehal Elohim vayom Hashbi, escuche bien la palabra que estoy utilizando, la palabra Hashbi. Melachto asher asa vayishbot vayom, otra vez, Hashbi, mikol mechalto asher asa. ¿Cuál es la palabra que estuvimos repitiendo 2 veces? La palabra Hashbi o Hashvi. Hashvi viene de la palabra Shevet. ¿Shevet qué significa? Séptimo, 7, 7. La palabra Shabbat entonces viene de la palabra Shevet. Shabbat viene de la palabra Shevet. Shevet significa 7, séptimo. Ok, entonces, ¿cuántas veces se repite la palabra Hashevet o Hashvi? 2 veces, ¿cierto? Entonces se lo voy a traducir como dice en español. Y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día, Mechalto asher asaba ishbut bayom Hashvi. O sea, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Cuando yo estoy leyendo este verso en hebreo, me dice que Yahweh, en hebreo lo estoy leyendo, Yahweh trabajó el séptimo día y Yahweh reposó el séptimo día. En algunas versiones, especialmente la de Diego Ascunce, la Kadosh, dice que Yahweh terminó la obra ¿cuándo? En el 6º día.
pero en hebreo no dice en el sexto día. ¿Por qué sucede esto? Porque el traductor, cuando está tomando esto del hebreo, dijo que hay un disparate. ¿Cómo es posible que Yahweh pueda decir que terminó la obra en el séptimo día, pero también está diciendo que en el séptimo día reposó? No, aquí hay una locura. Así que el traductor dice, le voy a ayudar a Yahweh y voy a colocar que Yahweh terminó la obra en el sexto día para que tenga sentido el negocio este. Para que la traducción vaya correctamente y no vayan a empezar a decir que Yahweh dice disparates. Cuando nosotros no tenemos conocimiento o cuando no tenemos la revelación de la Torá, sí podemos pensar que cosas que Yahweh escribió o que cosas que están escritas en la Torá en hebreo son disparates. A ver, le explico. ¿Qué fue lo que Yahweh hizo en el séptimo día? Trabajó. ¿Y qué más hizo? Y reposó. ¿Sí o no? Escuche bien. Y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. O sea, quiere decir que Yahweh trabajó el séptimo día, pero también, ¿qué fue lo que Yahweh hizo en el séptimo día? Algunas personas, cuando yo les he dado estos versos y se los doy en hebreo, me dicen, es que puede ser que de la tarde al mediodía trabajó. Al mediodía, hoy a las 12 del día aproximadamente, Yahweh trabajó, terminó la obra al mediodía, del mediodía para abajo, o sea, de mitad a mitad, Yahweh trabajó y descansó. ¿Cierto? Eso es algo inteligente, algo, se le sacaron bien, pero no es verdad. ¿Qué es lo que Yahweh nos quiere establecer? Yahweh dice, hay un Yahweh que reposa en el séptimo día, pero también hay un Yahweh que trabaja en el séptimo día. Entonces les pregunto, ¿quiénes son los de Yahweh? ¿Quiénes son los que están cerca de Yahweh? ¿Quiénes son los que trabajan para Yahweh con Yahweh? ¿En qué negocios trabajan los hijos de Yahweh? En los negocios de Él, ¿cierto? Entonces quiere decir que mientras hay unos que tienen que reposar de toda la obra, hay otros que tienen que trabajar de su obra. ¿Sí me estoy dando a entender? El levita tiene que trabajar. El levita es como decir Yahweh. El sacerdocio es como decir Yahweh. Estamos haciendo el negocio de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el séptimo día el levita? ¿O qué viene a hacer el Cohen, el sacerdote? ¿Qué viene a hacer ellos? ¿Qué vienen ellos a hacer? ¿Vienen a reposar o ellos vienen a trabajar? Vienen a trabajar, exacto. Ellos vienen a trabajar. Entonces, ¿por qué yo estoy trayéndole esto? Porque la palabra reposo en hebreo es la palabra menujá. Menujá. Y la palabra Shabbat viene de la palabra Shevet, que es 7. Ahora, el Shabbat es como toda la sombrilla. Debajo de esa sombrilla entra algo que le llamamos menujá, que es reposo. O sea, dentro de él, pero también dentro del Shabbat, dentro de la sombrilla del Shabbat, entra algo que es trabajo. O sea, debajo de esa sombrilla, todo va a depender de quién es el que está debajo de esa sombrilla. La sombrilla es Shabbat. Pero dentro de esa sombrilla está los que tienen que reposar y los que tienen que trabajar. Le pregunto, ¿cuál de los dos sería el mejor? Para la mente humana descansar, para la mente carnal descansar, me gustó eso. Para la mente espiritual trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo que vamos a hacer, ¿qué trabajo es? El trabajo que hoy estamos haciendo aquí es espiritual. Entonces más vale estar, dijo Melech David, un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos.
Entonces quiere decir que es un honor, es un milagro poder estar sirviéndole a Yahweh y estar debajo de la cobertura de Él, trabajando en su día para su negocio. Oigan, si cada uno de ustedes comenzara a tener conciencia, escuche bien, conciencia de lo que significa servirle a Yahweh, trabajarle a Yahweh, estar metido en los negocios de Yahweh, créanmelo, se darían cuenta que no hay cosa más hermosa que servirle a Yahweh, ya sea barrer, venir a mopear, trapear el piso, ya sea venir a le voy a decir algo, no cualquiera puede entrar aquí arriba a limpiar. Aquí no cualquiera sube. Nosotros subimos aquí descalzos y tenemos que subir con cobertura. Y el que sube aquí, sube bajo su responsabilidad a este lugar. O sea, este lugar para nosotros es el lugar más hakadosh. Este lugar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay una parte en nuestra vida que es para trabajar y hay otra parte en nuestra vida que es para reposar. ¿Por qué estoy entrando en este tema que no tiene prácticamente nada que ver con la parashá? La parashá, ¿qué es? ¿Cuál es la parashá? Ekev. ¿Ekev significa? ¿Ah? Es la porción de la semana, pero ¿qué significa Ekev? ¿Por qué qué? Por causa de. O sea, tú hiciste esto y el resultado es esto, causa y efecto. Con Yahweh las causas son buenas y el efecto es bueno. Causa, efecto. Causa, efecto. Ahora, ¿por qué me los traje a este tema? ¿Por qué estamos en este tema? En la causa y efecto. Porque en el capítulo 8, vaya conmigo al capítulo 8, creo que está en el verso 9, o capítulo 9, verso 9, no, capítulo 9. Siempre de Devarim, Deuteronomio. Causa, efecto. Capítulo 9, verso 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con ustedes, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Ya? Ok, vuelvo. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto, cuando yo estoy leyendo esto me estoy dando cuenta de varias cosas, pero una de ellas es que hay que entender que no se estaban recibiendo tablas que eran el pacto, sino estaban recibiendo las tablas que eran del pacto. O sea, en pocas palabras, hay una diferencia entre las tablas, o sea, los mandamientos y el pacto. La gente cree que la Torah de Yahweh es el pacto. La gente cree que los mandamientos de Yahweh es el pacto. No es el pacto. Es como lo que les enseñé. El Shabbat es la sombrilla y el reposar cabe dentro del Shabbat, pero reposar no es Shabbat. Solamente es un agregado del Shabbat. Entonces, los mandamientos de Yahweh, la Torah de Yahweh, es un agregado que se tiene que poner ¿dónde? En el pacto. Cuando Yahweh dio los mandamientos, cuando Yahweh dio la Torah, era para confirmarnos a nosotros que teníamos un pacto. Escuche bien, volvamos a leer el verso 9.
Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, luego dice nuevamente, primero dice las tablas de piedra, luego dice las tablas del pacto que Yahweh hizo con ustedes. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Cuando Yahweh nos entrega la Torá, cuando Yahweh nos entrega los mandamientos a nosotros, es para que en cada mandamiento estemos confirmando, ¿qué cosa? El pacto. ¿Con quién Yahweh hizo el pacto? Con nuestro padre Abraham, con nuestro padre Isaac, con nuestro padre Jacob. Cada mandamiento, ¿qué me tiene que recordar? El pacto. Cada mitzvah, el pacto, los mitzvot, los mandamientos, el pacto. O sea, todo esto es para recordar el pacto. ¿Por qué? Porque hay algo que la gente no conoce. Es como decirle, ¿qué es entonces el pecado? El pecado es transgresión de la Torá, transgresión de la ley. ¿Estamos de acuerdo? No es transgresión del pacto, es transgresión. El pecado es transgresión de la ley. El problema es que es causa-efecto. Causa-efecto. Cuando yo peco, nosotros tenemos una mente tan grecorromana todavía que entendemos que cuando pecamos, Yahweh está con un látigo y está pendiente de a qué hora nosotros cometemos pecado. Pero no, lo que tenemos que crear en nosotros es conciencia para entender que cuando peco no es que me duele haberme apartado del pacto. La conciencia grecorromana es que cuando yo peco, cuando pecamos, lo que nos duele es la consecuencia que va a traer ese pecado. O sea, no miramos hacia atrás. Hacia atrás lo que hay es el pacto que Yahweh hizo con nuestro padre Abraham. Lo que miramos nosotros es que cuando yo peco, miro la consecuencia del futuro. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando pecamos, lo que nos hace ver es, ok, robé, la consecuencia es cárcel, vituperio, muerte. Cuando cometí cualquier pecado, miramos la consecuencia de lo que viene, ¿cierto? Pero no tenemos la conciencia en el corazón, el recordatorio de saber que cuando estoy pecando, lo que estoy haciendo es apartándome del pacto. Sino de la conciencia del futuro. Causa, efecto. Causa, efecto. A ver, busque por favor conmigo por mientras Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 3. Bereshit 6:3. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre, con el Adán para siempre, porque ciertamente él es, ¿qué cosa? Carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él, ¿qué cosa es? Carne. Ahora, desde el momento, ¿cuál es la consecuencia de nuestro pecado? ¿Sabe cuál es? La consecuencia de nuestro pecado es muerte. Pero no es tanto la palabra muerte, sino que la consecuencia de nuestro pecado es 120 años nada más. O sea, tenemos una consecuencia terrenal. Por ser de carne, nosotros o nuestros padres, Adán y Java, hicieron que nuestra eternidad pudiera descender a un nivel de tiempo.
Yahweh dijo, por tanto añadiré 120 años. O sea, nuestro pecado ya está visto. No importa si el pecado que usted cometió fue grande, grande o fue pequeño, pequeño. La consecuencia es 120 años. La consecuencia va a ser igual. Independientemente que se muera a los 5 años o a los 100 años. La consecuencia va a llegar a su tiempo. Nosotros tenemos un periodo de tiempo de 120 años, claro. Melech David nos enseñó 70 años y 80 para los más robustos. Y vamos en decadencia. Y vamos en decadencia. Entonces, ¿qué es lo que Yahweh está demandando de nosotros que debemos aprender? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Tenemos que cuidar la consecuencia del pecado hacia el futuro o tenemos que comenzar a preocuparnos por la consecuencia del pacto? Ahora, ¿por qué le digo la consecuencia del pacto? Yahweh no lo hace porque yo peco o no peco. Yahweh dice, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi nombre. O sea, por causa del pacto que yo hice con su padre Abraham. O sea, Yahweh le toca cumplir, o cumple o cumple. ¿Por qué o cumple o cumple? Porque Yahweh hizo un pacto con nuestro padre Abraham, con nuestro padre Isaac y con Jacob. Yahweh hizo ese pacto y ese pacto es eterno y eso no va a cambiar. Ok, antes del Brit Milá, el hermano hace una pregunta, que si el pacto que Yahweh hizo fue con el Brit Milá. No, el Brit Milá vino a confirmar el pacto. O sea, el Brit Milá está debajo del pacto. Hay un pacto que Yahweh hizo con Abraham en el capítulo 15. Luego vino a confirmar el pacto del Brit Milá, pero él se tiene que meter debajo del pacto. ¿Por qué? Porque Yahweh juró por su nombre a nuestro padre Abraham cuando él hizo el pacto en el capítulo 15. 2 capítulos después, que es el capítulo 17, donde se habla del pacto de la circuncisión, ese pacto tiene que entrar, pero debajo del pacto que Yahweh había hecho con Abraham. Es como decirles, ¿qué fue más importante? ¿El reposo o el Shabbat? ¿El menujá o el Shabbat? El Shabbat más importante. Entonces quiere decir que el reposo es parte que tiene que ponerse debajo del Shabbat. Exacto. Ahí se tiene que poner. Entonces, el pacto de la circuncisión tiene que entrar debajo del pacto que Yahweh hizo con nuestro padre Abraham. Lo que hace el reposo es confirmar al Shabbat. Lo que hace la circuncisión es confirmar el pacto que Yahweh hizo con nuestro padre Abraham. ¿Sí me doy a entender? Les voy a poner un ejemplo. Acuérdense que en el lugar Hakadoshim estaba el arca ¿del qué? El arca del pacto. O sea, el arca del pacto significa el pacto. Dentro del arca del pacto, ¿qué estaba? Entonces entiéndase, la Torah es el pacto o el pacto o la Torah tiene que entrar en el pacto. La Torah tiene que entrar en el pacto. Acuérdense que estaba el arca del pacto, pero dentro del arca del pacto no solamente estaba la Torah, no solamente estaban las tablas, estaba el maná y la vara de Aarón. Exacto, estaban, entonces quiere decir que el arca del pacto para nosotros representa el pacto, que es lo que estaba dentro del arca, todos los demás utensilios. Hay algo bien interesante, vaya conmigo por favor al capítulo 10. Capítulo 10 dice, en aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Pero antes de esto yo quería explicarles algo. La primera vez que lo acabamos de leer en capítulo 9, verso 9, la primera vez que Moshe sube
al monte, la primera vez, dice, cuando yo subí, verso 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con ustedes, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ok, la gente dice, es que se fue en ayuno, hizo un ayuno. No, no fue que él hizo un ayuno. ¿Qué fue lo que hizo él al subir al monte y no comer nada? Es cuando usted está en el reino de Yahweh, cuando usted está viendo todo el esplendor y está en la cabot, está en el esplendor de Yahweh, en la gloria de Yahweh, ¿le da hambre a usted? No le da hambre, ¿verdad? Entonces no es que Moshe dijo, bueno, me voy a hacer muy espiritual, déjenme subir al monte y voy al monte bien espiritual porque ahí tengo que ayunar. O sea, Moshe dice, tengo que ayunar para yo ser espiritual. No, era tanta la grandeza, era tanta la cabot de Yahweh, tanta la gloria de Yahweh que estaba en ese lugar, que a Moshe lo menos que le importaba era comer pan o tomar agua. Por eso es que aquí es bien interesante, escuche bien, cuando yo subí al monte para recibir, o sea, causa, efecto. A Moshe no le importó nada, no le importó pan, casa, negocio, trabajo, empresa, escuela, colegio, universidad, nada. A Moshe no le importó nada, mujer ni nada. Moshe subió al monte a buscar la presencia de Yahweh, pero era tan importante, tan grande la presencia de Yahweh en ese momento, que lo menos que le importaba a Moshe era el pan y el agua. La gente dice, no, es que el hombre era tan espiritual que subió en ayuno. No, él no subió en ayuno, sino la presencia de Yahweh era tan grande que lo menos que le importaba era eso. En pocas palabras, una persona que se dedica a servirle a Yahweh y estar en la presencia de Yahweh todos los días de su vida, es una persona que no le importa mujer, padre, madre, hijos, hijas, negocio, nada. Una persona que realmente ha entendido lo que es estar todos los días de mi vida en la casa de Yahweh, es una persona que se despojó de todo lo que este mundo terrenal le puede ofrecer. Entiendo a Rab Shaul cuando dice, mejor le fuera al hombre no casarse. Si el que está casado tiene aflicción del alma, aflicción de espíritu. Sí, hay que ser honesto, pero no es cierto que se puede. No es fácil la cosa. Ok, entonces 40 días y 40 noches sin comer pan y beber agua. Preste atención, esto es importante. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que les habló Yahweh en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y fue al cabo de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. No el pacto, las tablas del pacto. Ok. Y me dijo Yahweh, levántate, desciende pronto de aquí, que tu pueblo, miren, ese Yahweh sí se la sabe hablar, que tu pueblo le está diciendo a Moisés. Que tu pueblo que sacaste de Misraim, de Egipto, se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una esfinge de fundición. Y me habló Yahweh diciendo, he visto ese pueblo y he aquí que él es pueblo de dura cerviz. Usted tenga en su corazón y en su pensamiento que el pueblo de dura cerviz eran esos rebeldes de hace 4000 años. Usted no. No, usted no es rebelde. Usted desea estar
todos los días sirviéndole a Yahweh con toda su alma, con todo su corazón. Baruch Hashem Yahweh. Aquí hay un pueblo, Yahweh, que te busca en espíritu y en verdad. Fuego me va a caer de los cielos a mí por estar diciendo tanta mentira aquí arriba. Ok. Oiga bien, verso 14. Escuche bien. Déjame que los destruya y raiga su nombre de debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y mucha más que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí habían pecado contra Yahweh Elohim, su Eloa. Se habían hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que Yahweh les había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de sus ojos. Hasta ahí conocemos la historia muy bien. Y me postré delante de Yahweh como antes. Escuchen bien esto. ¿Qué hizo? 40 días, 40 noches. ¿Qué más hizo? La primera vez. No comió pan ni bebió agua. ¿Por qué no lo hizo? Porque estaba disfrutándose toda la grandeza de estar en la presencia de Yahweh. Y no es tanto que no tenía tiempo para comer. ¿Sabe qué es? Porque él había entrado en una zona espiritual donde cualquiera que traspasara el límite que había dado, ¿qué iba a pasar con él? Iba a caer muerto. Quiere decir que Moshe, cuando viene de abajo donde están las tribus y comienza a subir, Yahweh comienza a transformarlo de carne a ruach, a espíritu, y empieza a subir espíritu. Cuando está en la presencia de Yahweh, le pregunto, ¿un espíritu puede comer? ¿Necesita agua un espíritu? No. Entonces Moshe, en primer lugar, estaba en la presencia de Yahweh. ¿Necesitaba comer? No. Mire, aquí ha habido gente que han dicho, si Yahshua lo hizo, yo lo puedo hacer. Si Moshe lo hizo, yo lo puedo. Y se meten 40 días en ayuno, pero no entienden que esos 40 días tienen que ser no en la carne, sino que en el espíritu. Y después ahí se lo llevan así, ¿ve? Como locos quedan. Yo no estoy en contra de que se ayune, pero si no se entiende en esos 40 días, Yahweh dijo, hey, al que yo no haya llamado a hacer este negocio, no se meta. Moshe cuando descendió no lo bajó el 911, ni la Cruz Roja. Dice que resplandecía, dice que tuvo que ponerse un velo, dice, porque era tanta la gloria que traía. No, Moshe, una persona que 40 días haya estado en ayuno, posiblemente hay muchos que no se hayan muerto, pero le aseguro que a los 40 días lo tienen que tener en camilla, ¿cierto? Hay que darle su poquito. Así es. Entonces, dice, y me postré delante de Yahweh. Mire esto, qué interesante. Y me postré delante de Yahweh como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. Léalo. Quiero que lo lea. Verso 18. Dice, no comí ni bebí agua, dice, a causa de todo el pecado que habían cometido haciendo mal ante los ojos de Yahweh para enojarlo. O sea, la primer causa que no comió ni bebió en el monte Moshe, ¿por qué fue? No, la primera vez fue por haber estado delante de la presencia de Yahweh. Y la segunda vez, ¿por qué fue? Por causa del pecado. Usted tiene 2 razones entonces para ayunar. Dice, a causa de todo el pecado que habían cometido haciendo mal ante los ojos de Yahweh para enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira
con que Yahweh estaba enojado contra ustedes para destruirlos, pero Yahweh me oyó aún esta vez. Contra Aarón, esto es interesante, contra Aarón, verso 20, también se enojó Yahweh en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón entonces. A ver, ¿Aarón quién era? Sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Aarón era el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Y Yahweh se enojó también con él, con Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era el que había construido el becerro. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Aarón construyó el becerro. Aarón tenía que ser el primero que tenía que morir, pero no muere por dos razones. La primera es, algunos interpretan que la primera es porque Aarón dijo, este pueblo están tomando a Moshe como su Eloa, como su Yahweh. Entonces, más vale que les construya un becerro para que ellos vengan y mejor miren al becerro como su Eloa y no estén viendo a Moshe, porque Yahweh se lo va a reventar a Moshe si empiezan a adorar a Moshe. El pueblo no está pensando en Yahweh, el pueblo está pensando en Moshe que no desciende en esos 40 días. ¿Ya? ¿Va conmigo? Esa es una. La otra entonces, contra Aarón también se enojó Yahweh, fue porque Moshe intercedió por Aarón. Moshe intercede por Aarón. Y tomé su pecado, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Taberá y en Masá y en Kibrot Hatabá enojaron a Yahweh. También en esos lugares enojaron a Yahweh. Y cuando Yahweh los envió desde Kadesh Barnea, diciendo, suban y posean la Aretz que yo les he dado, también fueron rebeldes a la boca de Yahweh Elohim, su Eloa, y no lo creyeron ni obedecieron a su voz. Rebeldes han sido a Yahweh desde el día que yo los conozco. Ahora le pregunto a usted, ¿usted cree que hemos sido rebeldes a Yahweh desde el día que nacimos? ¿O hay algunos por ahí, todos a Kadoshim? Aquí hay mucha gente Kadosh, hermano. ¿Sí? Cada 8 días es que vienen. Y no estoy hablando de nadie de los que están aquí. Estoy hablando de otros, los que hoy no vinieron. Es que hoy sabían que hoy iba a hablar de este tema, entonces los Kadosh no vinieron hoy. Los que están aquí, no, esos sí vienen. Esos vienen cada 10. O sea, cada 18 días. Ok, entonces, yéndonos al capítulo 10, vámonos al capítulo 10, aquí se pone un poquito interesante esto. Dice, en aquel tiempo, Yahweh me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas, palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste y las pondré en el arca. El arca del pacto y la Torá. ¿La Torá es el pacto? No, la Torá es parte del pacto. Cuando yo leo la Torá de Yahweh, cada verso que yo estoy leyendo o cada mandamiento, ¿qué me tiene que recordar? El pacto. Ahora, yo tengo que obedecer los mandamientos por no perder al pacto, o yo tengo que obedecer los mandamientos por amor al pacto. ¿Ah? Por amor al pacto, porque el pacto nunca se va a romper.
Si Yahweh rompe el pacto, rompe todo. Entonces Yahweh, ¿qué es lo que quiere que tengamos nosotros? Quiere que tengamos conciencia, así como tenemos conciencia. Ay, es que robé. Ay, es que mentí. Ay, es que engañé. Ay, es que sí, tenemos esa conciencia. Tenemos esa conciencia de la consecuencia. El pecado trae una consecuencia, pero la consecuencia es futuro. Pero si tuviéramos amor y si empezamos a tener amor al pacto, o sea, no voy a pecar para que Yahweh me quite del pacto. No, no voy a pecar por amor al pacto. O sea, Yahweh quiere que yo mire el pacto por amor, no que lo mire porque me va a perder. No porque escrito está. O sea, el pacto Yahweh no lo va a romper. Yahweh prometió que iba a bendecir a la descendencia de Abraham y que esa bendición iba a ser perpetua. O sea, en pocas palabras, si yo le recuerdo a Yahweh el pacto que hizo con mi padre Abraham, Yahweh no me puede reventar a mí. Porque no lo hace porque yo me porte bien. ¿Por qué lo está haciendo Yahweh? Por amor a su nombre, por el pacto que él hizo con mi padre Abraham. Entonces, el concepto del tema de la salvación no depende de una sangre derramada hace 2000 años, sino depende que yo recuerde a Yahweh, ¿qué cosa? El pacto. Porque piense lo siguiente, ok, si realmente mi salvación dependiera de un sacrificio de hace 2000 años, entonces quiere decir que el pacto que Yahweh le hizo a Abraham no sirve de nada. Yo dependo de la sangre de hace 2000 años y no dependo del pacto. ¿Me estoy dando a entender? O sea, automáticamente, si yo digo, si no tengo la sangre de Cristo en mi vida, o la sangre del Mesías, o la sangre de Yeshua en mi vida, me voy para el infierno. Si yo creo en eso, automáticamente estoy invalidando el pacto que Yahweh hizo con mi padre Abraham. Ahora, si yo le recuerdo a Yahweh, Yahweh, solamente te estoy trayendo el recuerdo del pacto que hiciste con mi padre Abraham, donde juraste por tu nombre que tu descendencia iba a ser bendita al momento de, entre paréntesis, para los que creen en el infierno, al momento que yo no acepto a Cristo, ¿para dónde me voy? Al infierno, ¿verdad? No acepté a Cristo y me perdí. Y entonces, ¿dónde queda el pacto que Yahweh hizo con mi padre Abraham? ¿Qué dijo Yahweh de la descendencia de él? ¿De qué nos tenemos que acordar nosotros? Del pacto que Yahweh hizo con Abraham. Entonces, para efecto del concepto salvación cristiano, la sangre de Cristo o la sangre de Yeshua de hace 2000 años es sumamente importante, porque a través de ese sacrificio ellos tienen. Pero entonces la pregunta es, ¿necesito recordarme con la muerte de un hombre hace 2000 años o sencillamente acordarle a Yahweh que él hizo un pacto allá atrás? El pacto. El pacto. Si no entendemos el concepto de Yeshua todavía, si no entendemos todavía el concepto del Mashiach, si no entendemos el concepto de el gobernador, si no entendemos esto, vamos a seguir bateando y estar en contra del pacto de Yahweh. Hay que conocer a Yeshua, hay que conocer a Immanuel, hay que conocer a el Mesías, y son diferentes los tres. Immanuel es uno, el Mashiach es otro y Yeshua es otro. Cada uno viene haciendo un trabajo diferente. Entonces, sigamos leyendo. Verso 2, capítulo 10, verso 2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca, oiga bien a Moshe, e hice un arca de madera de Shittim y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. ¿Qué tiene que ver el arca del pacto en este momento? ¿Con qué? Con las 2 tablas.
Si para muchas personas las tablas es el pacto, entonces, ¿por qué tener un arca del pacto? En el arca del pacto está guardado el mandamiento. Es como decirle, en el Shabbat está guardado el reposo. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces, ¿qué representaba el arca? La presencia de Yahweh. Ahí era donde descendía la presencia de Yahweh al arca. Pero aquí hay algo bien interesante que me llamó mucho la atención y ustedes se acuerdan siempre de esta palabra, la palabra shittim. O sea, dice, e hice un arca de madera de shittim. Y shittim viene de la palabra hebrea shetut. O sea, la madera es shittim en hebreo, que algunos lo traducen como acacia. ¿Ok? Pero lo interesante es que la palabra shittim, o sea, acacia, viene de la palabra hebrea shetut. Y shetut significa tonterías. O sea, por dentro el arca del pacto estaba hecho de shittim. Shittim es acacia, una madera de acacia. Pero para efecto torático y hebreo, la palabra shittim viene de la palabra hebrea shetut, que significa tonterías. O sea, dentro de nosotros tenemos tonterías que esas son las que no nos hacen caminar hacia la estatura del varón perfecto. El arca del pacto estaba cubierto ¿con qué? ¿Qué tenía por encima todo el arca? Era oro, pero adentro del oro, ¿qué había? Tonterías. Nosotros por fuera nos podemos vender como los grandes emisarios de Yahweh, pero Yahweh siempre dejó establecido que dentro de nosotros va a estar perpetuamente, o al menos hasta que nos muramos, tonterías. Tonterías que nos van a hacer estar cometiendo errores todo el tiempo. Va a haber shetut dentro de nosotros. Si realmente nosotros estuviéramos hechos de oro por fuera y oro por dentro, entonces quiere decir que no tenemos nada que estar haciendo en este mundo. Automáticamente deberíamos de estar delante de la presencia de Yahweh. Como dijo alguien por ahí, no me juzgues porque mi pecado sea diferente al tuyo. O no me juzgues porque peco diferente a ti. O sea, dentro de usted hay shittim, hay acacia, pero esa acacia dentro de usted significa shetut, tonterías. Le pregunto, ¿hay tonterías dentro de usted? Sea honesto. Lo que pasa es que las tonterías suyas sí son del infierno, las mías son del cielo. ¿Verdad que tenemos tonterías? Ahora, le pregunto, ¿es necesario que tengamos esas tonterías adentro? Sí, sí es necesario. No vea que eso nos hace crecer. Eso nos hace ser seres humanos. O sea, en pocas palabras, el shetut o el shittim tiene una similitud de la carne. Volvamos a Bereshit capítulo 6, verso 3. Mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre, porque ciertamente el hombre, ¿qué es? Tonterías. ¿Me estoy dando a entender? O sea, dentro de nosotros hay tonterías y esas tonterías son las que no nos hacen crecer delante de Yahweh. Pero es bueno que no nos hagan crecer porque Yahweh quiere que desarrollemos conciencia. Cuando Adán y Java pecaron, era necesario, o sea, lo que Yahweh desarrolló en ellos fue inconsciencia. O sea, la inconsciencia nos tiene que llevar a la conciencia. Ellos nacieron con conciencia, o sea, había conocimiento. Yahweh le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Al comerlo, ellos entonces entraron en la inconsciencia. Siendo inconscientes, entonces Yahweh puso la carne en nosotros. O sea, mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. O sea, hay inconsciencia, hay shetut. ¿Qué hay? Tonterías, hay tonterías. Ahora, ese es el balance.
Tenemos que aprender a llevar las cargas. Tenemos que aprender a soportarnos. Y Yahweh quiere que desarrollemos el verdadero amor. ¿Qué es el verdadero amor? ¿Qué dicen las Escrituras que es capaz de hacer el verdadero amor? Ahora yo le hago una pregunta a usted, pero conteste con todo el alma y con todo su corazón. ¿Usted tiene de ese verdadero amor? ¿Todo lo cree? ¿Todo lo soporta? ¿Ah? ¿No guarda rencor? ¿No se irrita? ¿No se envanece? ¿Todo lo soporta? ¿No busca lo suyo? ¿Se goza de la verdad? No, si poquito nos hace falta para que nos salgan las alas, nada más que negras. O sea, definitivamente Yahweh no cambia. Yahweh es el mismo ayer, hoy y siempre. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Yahweh les había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Yahweh. No cambia. Los 613 mandamientos, ordenanzas y estatutos que están en la Torá están metidos, ¿dónde? En las 10 palabras. Estas 10 palabras están metidos ¿dónde? En el pacto, en el arca del pacto. El arca del pacto está metido ¿dónde? En el pacto. ¿Me di a entender? 613 mandamientos metidos en las palabras. En Éxodo 20. Las 10 palabras fueron metidas en el arca del pacto. ¿Y el arca del pacto dónde está metido? En el pacto. Acuérdense, Yahweh hizo un pacto con Abraham. Así que todo tiene que volver al pacto. No es que todo tiene que venir a Cristo, ni que todo tiene que venir a Yeshua, ni que todo, cuando digo Yeshua estoy hablando del hombre que vino hace 2000 años. No, todo tiene que volver ¿a dónde? Al pacto, porque ahí es donde está el pegamento que está sosteniendo nuestra promesa, que Yahweh hizo un pacto con nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y ese pacto fue perpetuo. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes, y por supuesto que Yahweh pueda darnos y otorgar mucha paz. Shalom, shalom. Bendiciones.